Ahora, vamos con una intervención telefónica, porque los invitados son son de hecho lo principal en Misterios al Anochecer, con sus distintas historias, puntos de vista, investigaciones, y aquí tengo justamente a Gustavo Fernández de la página alfilodelarealidad.com y del Centro de Armonización Integral de Argentina, que ya ha estado antes en el programa. Nos ha hablado de un enclave esotérico llamado Sintra en Portugal, nos ha hablado de Hernandarias, un enclave forteano, un enclave extrañísimo, justamente ahí en su país, en la hermosa Argentina. Nos ha hablado del Cerro Uritorco, pero ahora vamos a hablar sobre otras cosas. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Y bienvenido esta noche a Misterios al Anochecer. Mi querido amigo, un placer escucharte, acompañarte y por supuesto, como siempre, el saludo fraternal para toda tu audiencia. Gracias por la invitación y por compartir este espacio. Querido amigo, ¿por dónde te encuentras ahora? Creo que estás fuera de tu entorno habitual, realizando algunas actividades interesantes. No en este momento generalmente me sueles encontrar cuando hemos salido al aire en distintos escenarios, en distintas geografías. No, ahora estoy pasando unos días relativamente tranquilos en mi hogar, con mi familia, preparándome para nuevos viajes que comienzo ahora en septiembre, pero en este momento en un periodo dedicado más al estudio, a la lectura y a la investigación de escritorio. Ah, ya, interesante de todas maneras, tanto la investigación de campo como también sumergirse en esa otra puerta al infinito que son los libros, las investigaciones, los textos. Y pues justamente vi una publicación, varias publicaciones, yo te sigo en redes, ¿no? Aparte conversamos también de cuando en cuando, pero una publicación que me interesó, que es una que hiciste referida a la magia, ¿no? A este concepto que se ha tergiversado tanto por la cultura pop, por las películas, y todo esto, sin embargo, mucha gente habla, y me incluyo, de magia con distintas acepciones, pero ¿qué es la magia en sí? Yo en primer lugar quisiera referirme a qué no es la magia, ¿no? Como para luego abundar en lo que sí es. Cuando hablamos de magia no estamos hablando de ilusionismo, no estamos hablando del mago de salón, ¿no? De quien entretiene y divierte en una fiesta infantil, en un salón, en un teatro. Y tampoco es la magia una de los usos, como bien señalabas tú, equivocados, penosos de la palabra, tiene esa connotación de superstición, ¿no? De cosa que digamos va en contra del raciocinio y de la lógica. Entonces, como para definir qué es la magia de una manera sencilla, que al oyente le resulte empática, necesariamente tengo que hablar primero 2 minutos de la filosofía sobre la que se nutre la magia, que es lo que llamamos esoterismo. Otra palabra que también está bastante maltratada, especialmente por algunos comunicadores sociales, ¿no? Que cuando quieren referirse a algo clandestino, algo confuso, algo lindante casi con lo satánico, estaría tentado a decir, suelen hablar de lo esotérico. ¿Pero qué es el esoterismo? El esoterismo es simplemente una tradición, una filosofía que ha existido a lo largo de miles de años, donde los antiguos sabios, los antiguos iniciados, los antiguos transmisores de conocimiento, sean sacerdotes, sean legos, buscaban comprender el universo y sentir la presencia de la divinidad desde la lógica, es decir, desde el pensamiento analítico, desde la observación, si se quiere, desde el pensamiento científico y la experimentación científica, desde la intuición, desde la espiritualidad y desde la estética, desde el arte. Y cuando hablamos de la estética, hay que entender que hay 2 clases de estéticas para la filosofía. La estética del mundo, como generalmente se dice, la estética externa, esto que llamamos el arte, la belleza, de las formas, pero también la estética interna, que es la ética. Es decir, la moral, los principios, los valores. Entonces, el esoterismo ha tratado de ser una filosofía
que hermanara y equilibrara esas tres maneras de entender la realidad. Claro, a través de los siglos, muy pocos grupos pudieron mantener esta forma tan profunda de entender el universo, y entonces se produjeron divisiones. Y por un lado, ese pensamiento racional, experimental, que yo decía, dio nacimiento a las ciencias, como las conocemos. El aspecto espiritual dio nacimiento a muchas religiones, y el aspecto estético dio nacimiento a las corrientes artísticas. Porque las tres, la ciencia, la espiritualidad y el arte, son las formas en cómo entendemos la realidad. Es decir, el científico toma una rosa y te explica cómo está conformada, cómo actúan sus partes, qué es el pétalo, el peristilo, el tallo, las hojas. El espiritualista te explica cómo la rosa es una obra, una manifestación de la belleza y perfección de la divinidad. Y el artista te pinta un cuadro, te talla una escultura o te compone un poema sobre el impacto emocional de la rosa. Y los tres lo que hacen es simplemente entender la realidad de la rosa, cada uno desde su lugar. El esoterismo es la unificación de esa forma de entender la realidad. Alguien dirá, bueno, pero es que el esoterismo trabaja con cosas raras y hace invocaciones y usan velas y saumeos y símbolos. No confundan Hollywood con lo que es realmente el esoterismo. ¿Me explico? Es una filosofía para conocer los planos sutiles de la naturaleza. Además de los planos densos, lo físico, lo energético, esos otros planos sutiles que nosotros estamos convencidos plenamente de que existen. El espíritu, lo astral, lo etéreo. Y la magia, que fue tu pregunta, es la aplicación práctica de esos principios que estudia el esoterismo. Por eso a mí me gusta decir que la magia es al esoterismo lo que la técnica es a la ciencia. Un técnico eléctrico, un técnico electricista, instala la iluminación en tu vivienda y no se electrocuta en el proceso porque aplica los principios que los científicos estudiaron primero teóricamente sobre las propiedades de la electricidad. El mago, la maga, es la persona que aplica a través de ceremonias, de rituales, los principios que el esoterista estudia filosófica y teóricamente. Y aquí un comentario más como para cerrar este concepto. Muchas veces me resulta, me gusta ser disruptivo en algunos planteos, ¿no? Entonces, como tú has observado, yo no tengo ningún problema en admitir públicamente no solo que me entusiasma el estudio de lo esotérico, por eso hablaba de mis libros y mis reflexiones, sino que realmente disfruto la práctica de la magia ceremonial, como rituales para mejorar mi vida y la de mis seres amados y mis seres queridos, y poder cristalizar y materializar en mi universo las circunstancias que tengan que ver con la prosperidad en todo sentido, no únicamente el económico, sino el afectivo, el de la salud y demás. Sí, me resulta interesante hacerlo porque ocasiona que a veces algunas personas digan, bueno, pero eso es superstición. ¿Cómo una persona que investiga científicamente los ovnis o los lugares energéticos o los fenómenos parapsicológicos como usted se dedica a la magia? Entonces yo suelo decirle, miren, si yo como ufólogo, como estudioso de las civilizaciones de la antigüedad, como estudioso de la parapsicología, comentara que soy católico o evangelista o musulmán o judío practicante, seguramente ustedes no tendrían ningún problema. Dirían, bueno, son sus creencias, tiene todo el derecho de practicar sus creencias espirituales. Eso no quita decir, todos conocemos ingenieros, médicos, abogados, astrónomos, que son
católicos, cristianos, evangélicos, judíos, musulmanes, y no vemos ningún problema en eso. Entonces, ¿cuál es el problema? En que yo les diga que mi espacio de creencias es la práctica de la magia. ¿Por qué una religión, que en última instancia es un conjunto de rituales de magia blanca, por qué una religión debe ser más respetable que una tradición mágica que, entre tanta gente en el planeta, un servidor practica con afecto y comparte con cariño? Es un problema cultural. Es un problema cultural. Como bien señalabas tú, tenemos una especie de condicionamiento cultural donde hay ciertos temas que son prohibidos, clandestinos, supersticiosos, y no nos damos cuenta que eso es una manipulación hecha a través de los siglos, porque en el fondo no hay ninguna diferencia. Hay diferencias, pero lo que quiero simplificar para que el oyente comprenda. No hay ninguna diferencia entre un sacerdote que hace un ritual de magia blanca, una misa, y un practicante de magia que hace un ritual de magia blanca. No, pero el sacerdote lo hace consagrado por el Espíritu Santo a través de su obispo, por orden del Papa. Es un sistema de creencias. Lo que se hace ahí adentro, el ritual, es decir, la técnica aplicada, es simplemente magia blanca. Entonces, en ese plan de proponerle al público repensar estos temas, escribo artículos, comparto podcasts y realizo actividades que tienen que ver con llevarle a los espíritus inquietos esta idea. Piensen la magia ceremonial, de esto estoy hablando, como un sistema empírico de experimentación, y luego conversemos los resultados. Y hablando de resultados, una frase que la recuerdo muy bien, que tú mencionaste en uno de tus podcasts donde hablaste de este tema, ¿no? Como digo, de Al filo de la realidad. Tú un poco que también mencionabas eso, ¿no? De que hay gente pues que menosprecia los temas relacionados a lo mágico, etcétera, lo esotérico, y decías, pero funciona. Me acuerdo mucho que decías eso, pero funciona. O sea, uno desde un punto de vista científico, entendiéndolo como el científico materialista o con ciertos prejuicios del tipo que sean, ¿no? Puede decir, oye, pero esto, ¿cuál es el nexo causal entre esto y lo otro que al parecer ha sido ocasionado por lo anterior? No lo puedes estudiar quizá necesariamente en un laboratorio, pero como tú decías, creo que ese podcast, pero funciona, ¿no? O sea, hay un resultado. Y eso es lo que a mí siempre me ha llamado la atención. Claro, yo lo simplificaría en esta idea, para que sea fácil de transmitir. En primer lugar, hablábamos del esoterismo antes. La magia funciona en base a leyes. Solo que esas leyes no son leyes físicas, sino son leyes sutiles. Si lo quieres ver así, leyes espirituales, que son precisamente las que estudiamos en esoterismo, observamos sus analogías, sus manifestaciones, y después procedemos a aplicarlas. Es decir, no es simplemente un proceso donde, bueno, hacemos esto y no sabemos por qué ocurre. No, sabemos muy bien por qué ocurre. Quiero insistir en este punto. Seguramente si alguien busca prácticas de magia ceremonial en internet, van a aparecer un montón de lugares, si me lo permites decir así, espurios, ¿no? Sin mucha seriedad. Estoy hablando de las fuentes más confiables históricamente, más documentadas, de la antigüedad o del presente, que las hay muchas. Entonces, esas fuentes siempre van a señalar este punto. Hay leyes de esos planos sutiles, de los planos sutiles existen leyes del plano espiritual, existen leyes del plano etéreo, que si uno las conoce, puede comprender cómo funcionan y cómo aplicarlas. La magia ceremonial cumple los 3 principios del pensamiento científico. Y alguien dirá en este momento, bueno, pero ¿cómo vamos a mezclar la ciencia? No. La ciencia o el pensamiento científico, como me gusta señalar a mí, no es la bata blanca del científico, el diploma enmarcado en una pared, las retortas de laboratorio o las computadoras. El método científico es una manera
de realizar una investigación. Y tiene 3 principios y solo 3. La verificabilidad, que yo diga, bueno, si hacemos esto, vamos a obtener un resultado X, y que ustedes puedan verificar que el resultado obtenido es X, no Z o U, X. La repetibilidad, que yo les diga, siempre que hagamos esto, vamos a obtener el resultado X. Y ustedes puedan realizar esto y siempre obtengan el resultado X. Y la enunciación de leyes generales, que yo diga, muy bien, entonces, a partir de estos experimentos, concluimos que para todos los casos donde hagamos esto, vamos a obtener estos resultados. Si cumple esos 3 principios, respeta el pensamiento científico, sea que estemos en un laboratorio o sea que estemos en un círculo mágico. Esa es la fuerza de la magia, que ha sido lo que la sostuvo a través de los siglos, porque, mi querido amigo, la magia ha sido terriblemente perseguida. ¿Y terriblemente perseguida por qué? ¿Porque es satánica? ¿Porque es demoníaca? No, porque le da al hombre y mujer común herramientas para trabajar en los planos espirituales, quitándole a las jerarquías eclesiásticas el papel de intermediarios entre la espiritualidad y su vida de todos los días. ¿Se comprende esto? Así es. Digamos que nos hace más autónomos en quizás lo más íntimo que tenemos, que es la ejecución de nuestra vida espiritual. Vamos a ver desde ese punto de vista. Entonces, el mago, la maga, respetando todas las creencias, pero dice, yo no necesito irle a pedirle a un sacerdote que rece por mí, o que me confiese, o que me exculpe de mis pecados, o que si ese trato con la divinidad lo puedo tener directamente. Y esto ha sido la razón, insisto, porque en vez de nos transforma de peticionantes pasivos. Le pedimos a las entidades, sean de la vertiente que sean, ¿no? Cristianos, paganos, le pasamos de pedirles por favor a las jerarquías espirituales y esperamos que tengan la amabilidad de atender nuestros pedidos, a ser actores de nuestro propio campo espiritual. Y esto me lleva a una conclusión que tiene que ver con esa frase que tú mencionaste. Yo no conozco ningún practicante de la magia en sus distintas vertientes que haya abandonado la práctica diciendo, realmente llegó a la conclusión de que no sirve. Hace 10 años, 5 años, 20 años que practico, pero ¿saben qué? Me desilusioné, me decepcioné, ya no. Siempre la crítica, estas críticas a veces muy intelectualizadas, provienen de personas que no se permitieron vivenciar esas situaciones. Y yo digo, porque alguien me puede decir, bueno, pero yo estuve leyendo a un científico, por ejemplo, a un psicólogo, que explica por qué la gente que cree en la magia. Mi pregunta es, ¿ese psicólogo participó de un ritual? ¿Hizo sus propios estudios? Es muy interesante en los temas que a ti, a tu audiencia y a mí nos apasionan. Es muy interesante observar que los negadores son personas que nunca estudiaron el tema que están negando. Esto pasa en todo sentido, ¿eh? Pasa con los ovnis. Los negadores nunca son los investigadores del fenómeno ovni. Son los que nunca invirtieron ni tiempo ni dinero porque ya saben que los ovnis no existen. Los negadores de la astrología nunca son astrólogos que llegaron a la conclusión de que es toda una tontería. No, son individuos que nunca se dedicaron a estudiar astrología y que critican o niegan desde presupuestos equivocados y falsos que tienen sobre esto. Entonces eso ocurre con la magia. Insisto una vez, para redondear esta idea, si las personas interesadas se reducen a buscar en TikTok algunos shorts sobre magia, lo que van a encontrar es realmente un material superficial, casi una falta de respeto a las tradiciones ancestrales.
pero hay bibliotecas de estudiosos y estudiosas de la magia y del esoterismo que están aguardando con su conocimiento para quien desee sumergirse allí. Así es, y más o menos lo mismo ocurre también con el tema de la astrología, ¿no? Porque, por ejemplo, claro, yo veo por ahí en algunos chats, en algunos grupos donde estoy, que aparece pues la típica persona que, bueno, tiene todo el derecho a creer en lo que desee y enfocarlo de la forma que también le nazca, ¿no? Pero que ponen, mira, y por si acaso, he leído que Urano no sé qué cosa, por lo cual van a ocurrir tantas cosas, y que Saturno y que el famoso Mercurio retrógrado, pero te lo dicen así como, yo siento que es lo mismo que leer el horóscopo que te ponen, no sé si hasta ahora en algunos diarios, en la página final, junto a los crucigramas, algo así. Y bueno, antes yo era más reactivo, no sé, en el sentido que leía algo de eso o también de otros temas, inmediatamente soltaba alguna frase poco amigable, vamos a decirlo así, pero ahora lo dejo pasar, pero la frase queda en mis adentros, porque yo digo, podrías ahorrarte esos comentarios tan vacíos, ¿no? Pero es parte de la cultura actual que, como dicen, ¿no? Incluso hasta el TikTok, ya que lo mencionas, a veces uno quiere, bueno, pues no es parte de colgar algún video que dé un mensaje y te dicen, pero ¿por qué lo has hecho de 5 minutos? Tiene que ser máximo de 1 minuto porque si no a la gente le da ansiedad, se aburre, pierde, digamos, el contacto con el contenido porque ellos quieren cuestiones dinámicas. Ahora le llaman cuestiones dinámicas por no decir que la gente, no sé, en fin. Pero sí, y pasa con todos estos temas, por eso es que cada vez menos agarran un libro, del tema que sea. Es una gran observación. Yo, lamentablemente, no sé si lamentablemente, ¿no? Pero yo soy de aquellos que no tengo problema en escribir largos artículos si necesito desarrollar una idea, y tú has escuchado mis podcasts y sabes que a veces monologo durante 1 hora o más, porque el tema lo requiere. Esta idea de la inmediatez y la brevedad para captar la atención, para captar likes, para captar, me explico, me gustas. Uh-huh. Lo entiendo como esto que tú dices, ¿no? De la dinámica de las redes, pero no tiene nada que ver con el conocimiento. A mí, y sin llegar a un extremo como el de TikTok, me resulta gracioso a veces en algunas conferencias, en algunos eventos, personas que me dicen, no, porque leí en Instagram. ¿Leíste dónde? En Instagram. ¿Qué puedes leer? ¿Qué puedes profundizar? ¿Qué puedes desarrollar en un posteo de Instagram? Menos en uno de TikTok, que es mucho más fugaz, ¿no? Inclusive. Pero digo, eso en cuanto a... Son los tiempos, pero creo que la persona que realmente desea profundizar algo, esta idea la tiene clara y sabe dónde tiene que buscar. En los libros, en los maestros, en los profesores, en los espacios de conocimiento. Que esto explica por qué estos conocimientos están reservados a una minoría, no porque se oculten, sino porque solo una minoría hace el camino en busca del conocimiento. Uh-huh. Yo he tenido en ocasiones debates donde se me ha dicho, bueno, pero Fernández, usted tendría que dar abiertamente ese conocimiento. Margaritas a los chanchos, ¿por qué tengo que darlo abiertamente? O sea, ¿sabes qué? Acércate, caminemos ambos hasta un punto de encuentro. Haz tu acercamiento y yo me voy a acercar a darte mi conocimiento. Pero, ¿por qué debo dar gratuitamente el conocimiento? ¿Para qué? Y masivamente, para que algunos tomen unos trocitos y los malinterpreten. Mire, Pitágoras, que después de todo fue el creador de la palabra esoterismo, el gran y ya remoto en el tiempo sabio griego, todos los días a la mañana, muy temprano, se paraba en la puerta de su academia, de su templo, de su gimnastikó, como se decía en griego, para transmitir algunas enseñanzas a la gente que se acercaba. Y la gente le planteaba por ahí algún tema de inquietud, y él exponía su punto de vista, y le comentaban un problema, y él sugería una solución, y le decían que alguien tenía un problemita de salud, y él le recomendaba un determinado medicamento. Luego de estar un par de horas hablando con el público,
regresaba a su templo. Y él sabía que había personas que querían saber más. Esas personas iban a golpear la puerta del templo. Y Pitágoras daba la orden: esperen que insista. Si esa persona que tiene curiosidad golpea la puerta del templo y como no le atendemos se retira y no regresa, no merece saber más. Si insiste, y a veces la insistencia consistía en que las personas querían ser atendidas y se sentaban en la puerta del templo y se quedaban a veces un día completo bajo el sol o bajo la lluvia esperando que se les hiciera entrar, no con el fin de hacerlos sufrir, sino con el fin de poner a prueba su voluntad de aprender. De ahí surge una frase que hoy se emplea iniciáticamente en esoterismo, que dice: el adepto, es decir, quien quiere buscar el conocimiento, debe golpear las puertas del templo 3 veces. No significa que tiene que dar 3 golpes exactos, sino expresa la insistencia. Porque estos espacios de conocimiento no son secretos, son discretos. No se hace conscripción pública de socios. Entendemos que la gente que quiere aprender y profundizar va a buscar. Entonces, no va a buscar en TikTok, ni en Instagram, ni en Facebook, excepto algunas referencias que les permita seguir profundizando. Por eso digo, y para no correr el riesgo de aburrir a nuestra audiencia, la magia ceremonial, como manejo de los planos y fuerzas sutiles del universo, es una experiencia vivencial y práctica que requiere estudio, requiere formación, requiere mucho estudio y mucha práctica, pero no tiene nada que ver con esta idea supersticiosa que el sistema cultural impone precisamente para ahuyentar a la gente de lo que puede ser una llave de cambio personal en su vida de todos los días. Me parece muy interesante, Gustavo, y además me recuerda una anécdota personal. Yo tengo un tío, siempre yo juego a mi segundo padre, que él, siempre lo menciono, estuvo muchos años en una organización esotérica, ¿no? Entonces, a veces comentaba cosas y cuando ya, entre comillas, notaba que se le estaba yendo la lengua, se estaba hablando más de lo debido, se cortaba en pleno. Y bueno, en ese tiempo yo era adolescente y como casi todo adolescente era bastante atrevido, entonces lindando con lo irrespetuoso a veces, ¿no? Hoy me lamento. Y yo le decía que por favor cuente más. Y entonces él decía: no, porque no te lo has ganado, o sea, no puedo hablar más porque eso es para iniciados. Y en alguna ocasión yo, no digamos que lo confronté, pero fui un poco más fastidioso y se me puso, como decimos por ahí, se me puso salsa, ¿no? O sea, se molestó directamente y me confrontó a mí y me dijo: ¿y yo por qué tendría a ti que decirte más cosas? ¿Qué asco? ¿Cómo te lo has ganado? ¿Por qué te lo mereces? Tú no te lo mereces, ¿no? Y yo en ese momento obviamente medio que me frustré porque pues tendría 18 años, 17 años. Después ya con el pasar de los tiempos, con el correr de las circunstancias y conociendo más de la vida, lo entendí perfectamente y hoy le doy plenamente la razón, ¿no? O sea, ya sea el tema del esoterismo, ya sea el tema del fenómeno ovni, ya sea cuestiones paranormales, ya sea lo que sea en la vida, así sea que te pongas a estudiar literatura o matemáticas, el conocimiento tienes que ganártelo, tienes, como decimos aquí, que chancar, ¿no? O sea, acá los estudiosos le llaman chancones en la jerga popular. O sea, tienes que estar dándole con libros, con todo. Como a mí me gusta, modestia aparte, ir a librerías de segunda mano que todo el mundo desprecia inclusive. Y claro, también por supuesto puedes escuchar podcasts, programas, todo, pero eso es un complemento, no es que esa va a ser tu nutrición, digamos, principal, ¿no? O sea, es como que tú vas a comer tus alimentos físicos, cosas que realmente te nutran, y ya si después quieres puedes echarle caramelos o una gaseosa, ¿no? Pero no es que te vas a alimentar de caramelos y gaseosas todo el tiempo. Claro, un símil bastante burdo, pero para que se entienda, ¿no? Fíjate que tú haces hincapié en algo que es absolutamente importante: el esfuerzo personal como contraprestación a la sabiduría. Uh-huh. Esto es así.
Es decir, lo que decía tu tío era absolutamente coherente y consistente con lo que un verdadero iniciado sabe. Es decir, ¿por qué te lo voy a dar porque sí? O sea, gánatelo, busca, esfuérzate. A nadie se le prohíbe el conocimiento de lo espiritual. A nadie se le prohíbe. Pero no por eso porque lo que se da sin esfuerzo no se justiprecia. Y esto pasa en todo orden. Si tú a los niños los acostumbras a que todo lo que quieren se los regalas, y son adolescentes y les sigues regalando cualquier cosa que deseen, nunca van a darle el valor a eso que tú le regalas. Cuando ya le tiene que costar su esfuerzo, o sea que porque se tienen que ganar su dinero para comprarlo, o tienen que cumplir con las demandas escolares o en el estudio para tener después el reconocimiento de, bueno, yo me esforcé todo este año en el colegio, papá, mamá, me gané tal cosa, y donde se le empieza a dar valor a esto. Y lo mismo pasa con la sabiduría y con el conocimiento. Entonces, lo que hacía tu tío era, como te decía, lo consistente y coherente con un verdadero iniciado. Decía un filósofo ocultista francés en el siglo XIX, Pierre Piot, él decía, todos los seres humanos son iguales en esencia, más o menos iguales en potencia y totalmente desiguales en acciones. ¿Y eso qué significa? ¿Todos los seres humanos somos iguales esencialmente? Sí, todos somos iguales, pero algunos eligen esforzarse en la vida y otros no. ¿Por qué el que no elige habría de recibir las mismas bendiciones y dones del universo que aquel que sí se esfuerza? Así es. Entonces, una cosa que el conocimiento del esoterismo te demuestra es que precisamente tu esfuerzo a conciencia, adecuadamente enfocado, sostenido en el tiempo, es el que mueve que el universo te dé oportunidades, te presente situaciones, te abra puertas. Cuando conoces, y aquí llegamos a lo que explicaba de esoterismo, cuando conoces las leyes de esos planos espirituales por las cuales ese proceso de intercambio se produce, lo que haces es magia en tu vida. Porque la magia es aplicar, la magia no es el círculo mágico, la vela, la túnica, la vara, el libro sagrado, el símbolo o las palabras en latín. Esos son herramientas simbólicas. La magia es la aplicación de las leyes sutiles, espirituales, fundamentales. Y hay muchas formas de aplicarlas. Hay personas que hacen magia en su oficina, que no significa que están encendiendo una vela o diciendo una oración en un rincón. Están aplicando esas leyes universales en el medio de un contexto laboral o de un contexto familiar. Son dueños de los resultados que esas leyes espirituales provocan. Y de eso se trata la magia, de saber hacer lo justo en el momento correcto con las personas adecuadas. Qué interesante, Gustavo, y qué buena culminación. Quiero darte las gracias por haber estado nuevamente en Misterios al Anochecer. Como digo yo siempre, humilde espacio, pero hecho con toda la sinceridad del hambre de aprender y con el mejor corazón posible. Y por favor, invítanos al filo de la realidad. Yo quiero agradecer enormemente tu calidez, tu predisposición y el hecho de que en tiempos donde quizás hacer un espacio de difusión tendría o se esperaría más rating hablando de temas sensacionalistas o facilistas, no tienes ningún problema en sumergirte y sumergirnos en las profundidades de las reflexiones, ¿no? Que tal vez sirvan para iluminar algunas conciencias. Y para la audiencia, decirles que nos visiten en nuestro portal en internet, alfilodelarealidad.com, donde van a tener a su disposición artículos, el link para escuchar nuestros podcasts, a nuestro canal de YouTube, en fin, para todas las formas de contacto, inclusive a través de las redes sociales, de manera que podamos satisfacer sus expectativas.
Así que solo me queda, mi querido amigo, agradecerte enormemente este espacio, este tiempo y decir que realmente me honra participar de tu programa. El que se siente más honrado soy yo, y también estoy seguro que la audiencia, como decimos, no sea poca, sea mucha, eso no lo podemos saber, no podemos saber si el único oyente se encuentra en lo lejano de una aldea donde llega la señal y nadie se enteró, o si hay un buen grupo de amigos que antes de salir a hacer sus cosas de fin de semana por la noche, pues está escuchándonos con suma atención y en completo silencio, y no los conoceremos jamás, pero a todos se les agradece y se les manda un abrazo fraterno desde aquí. Gracias, Gustavo, un abrazo también hasta allá, hasta Argentina. Gracias, un enorme abrazo de regreso y mis respetos a los tuyos. Que estés bien. Amigos, ha sido Gustavo Fernández de Al Filo de la Realidad, y si hago esta entonación con la voz es justamente porque así es la voz de inicio de su podcast, que es genial, y como está pues también el enlace desde alfilodelarealidad.com.